¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Muchísimas gracias por sus comentarios que hemos recibido en nuestras redes sociales. Seguimos todas sus sugerencias y uno de los temas que nos han solicitado en el arranque de este 2024, aunque ya estamos en febrero, pero ya estamos tomando nota para poder abordar en toda su dimensión el factor o el fenómeno, como usted le quiera llamar. Finalmente la vivienda es uno de los aspectos más importantes, es el patrimonio de mexicanas y mexicanos. Y bueno, pues me da muchísimo gusto nuevamente enlazarme vía Zoom hasta la Ciudad de México en este día con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Carlos Martínez Velázquez, a quien como siempre le agradezco que haga un espacio en su agenda y poder platicar con toda nuestra audiencia. Carlos, en Baja California. Bienvenido. Hola Rosa, ¿cómo estás? Y saludo a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues recientemente nos dimos cita en Tijuana en estos diálogos por el tema de la vivienda y ahorita vamos a platicar un poquito de algunas de las cosas que se plantearon en este foro que tuve la oportunidad de participar y que ya les había comentado a ustedes que en medida de lo posible, una vez que retomáramos el tema, íbamos a incorporar ahí algunas de las inquietudes que tienen los desarrolladores de vivienda, que tienen obviamente en este caso los promotores inmobiliarios, en fin, son varios aspectos. La parte del plan estatal de vivienda que arrancó esta administración estatal de la gobernadora Marina del Pilar y que hay que decir, al final de nuestro programa vamos a incorporar al secretario del ramo, al ingeniero Arturo Espinosa Jaramillo, para que hablemos del tema de vivienda. Pero en esta ocasión vamos a iniciar con el director nacional de Infonavit para que podamos poner, me vine en blanco y negro, Carlos, para poner en blanco y negro el panorama. Está cerrando la administración del presidente López Obrador y te dejo los micrófonos para que hablemos y hagamos un balance. Estamos prácticamente ya en próximos meses, 7 meses máximo para concluir esta administración. Entonces me encantaría que pudieras dentro de la numeralia decirle a nuestra audiencia cómo está cerrando esta administración en materia de vivienda, y ahorita vamos a entrar de lleno porque pues por eso también te estamos contactando para hablar, para que sepan de los dos temas fundamentales de los cambios constitucionales que propone el presidente López Obrador en materia de vivienda. Estos van a ser nuestros temas con el director del Infonavit. Entonces, Carlos, comenzamos por el principio. ¿Cómo estás cerrando la gestión en este 2024? Y agradeciéndote nuevamente que nos acompañes. Adelante. Claro que sí, bueno, pues han sido años de mucho trabajo en el total de esta administración. Hemos otorgado 2.3 millones de créditos en nuestras distintas vertientes, ya sea compra, construcción de vivienda, remodelar viviendas, adquirir terrenos, todas las modalidades que fuimos abriendo durante la administración. 2.3 millones de familias mexicanas se han beneficiado con los créditos del instituto. Esto ha significado que hemos derramado en la economía 1.1 billones de pesos. Tan solo el año pasado, en todo el país, derramamos 259,000 millones de pesos en la economía. Y esto ha significado, pues no solo crecimiento económico, desde luego que es toda la actividad inmobiliaria y en vivienda, sino ha significado también, pues mucha expansión del instituto. Y lo digo así porque hay que recordar que en 2020 se hizo una reforma muy importante del instituto que permitió, por ejemplo, dar créditos para terrenos o dar créditos de mejora directamente con fondos del instituto y no como sucedía antes con instituciones bancarias. También durante este periodo se han reoriginado, adicional a los 2.3 millones de créditos nuevos, se han reoriginado 1.2 millones de créditos que estaban en veces salarios mínimos y que hoy están en pesos. Entonces, esto ha sido, creo que, lo que resume la gestión, que ha sido nuevos créditos, créditos diferentes y fondeados por el instituto, y reoriginación de créditos que antes eran impagables y que gracias al programa de responsabilidad compartida para convertirlos a pesos se han vuelto pues créditos que las familias mexicanas pueden decir, ya voy a pagar, estoy terminando, hay una senda clara de pago. Y bueno, pues ha sido trabajo de todos, de un equipo de trabajo, de un impulso por parte del presidente de la República, que mandató desde el inicio que se acabaran con las deudas impagables.
y ha sido ir innovando y diversificando la acción que pueda hacer el Infonavit. Así es. Ahora, sobre la reciente reunión donde participó también el arquitecto Meyer, titular de Sedatu en Tijuana, participaste tú y otros actores en el tema de estos diálogos, porque finalmente pues la zona fronteriza, Carlos, no me dejarás mentir, es una de las zonas más dinámicas. Hemos hablado mucho del nearshoring, lo que significa también para esta parte del país. Y aquí me quiero detener, pues si quieres dar unas breves pinceladas. ¿Qué aspectos te llevaste de esta reunión y qué seguimiento le vas a dar? Bueno, creo que lo principal fue precisamente ver cómo se podía impulsar mayor vivienda y creo que el eje donde todos estábamos de acuerdo en estos diálogos tenía que ver con la planeación urbana. Así es. Se habló mucho de que, por ejemplo, es difícil desarrollar vivienda cuando no se cuenta ni siquiera con un plan ni las tierras identificadas, dónde se puede poner industria, dónde se puede poner comercio, dónde se puede poner vivienda. Entonces creo que esto ha sido un avance muy importante. El Infonavit va a concluir en este año 70 planes de desarrollo urbano en todo el país que van a permitir precisamente identificar suelos habitables, suelos donde se pueda desarrollar vivienda, industria, y creo que esto va a ser muy benéfico precisamente para la relocalización de empresas. Una empresa cuando viene de otro país, lo que quiere saber es dónde puede instalar su industria y dónde la puede instalar en el suelo que sea apto para la industria. Pero también le interesa saber dónde van a vivir sus trabajadores y eso va a depender de dónde esté ubicada la vivienda, qué tanta vivienda se puede hacer en esos territorios, etcétera, ¿no? Entonces creo que es muy importante esto y bueno, vamos a concluir estos 70 planes de desarrollo en Urbano. todo el país y con esto creemos que vamos a contribuir a esta agenda tan importante de planeación, relocalización de empresas y construcción de vivienda. Así, de estos 70, ¿cuántos les corresponden a Baja California? ¿Uno, dos, tres? Bueno, O- recuerdo el de Mexicali, que vamos a hacer la Ajá. zonificación secundaria, y bueno, en todo el país estamos haciendo distintos planes de desarrollo. Bueno, Muy bien, ahora entremos en materia, los cambios que se proponen a la Constitución que propone el presidente López Obrador. Anunció de entre una serie de iniciativas de reforma constitucional que pues ya fueron enviadas a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación, y en las cuales se encuentra crear un sistema de vivienda para los trabajadores del país. Y aquí que quiero dejar los micrófonos, Carlos, porque obviamente esta propuesta tiene la finalidad de fortalecer o reformar, mejor dicho, el artículo 123 constitucional. Y desde ahí, desde el Infonavit, ¿cómo se parte? ¿Cómo analizan ustedes esta propuesta? bueno, pero es una propuesta pues muy relevante que hace el presidente. Efectivamente, eh, es una reforma al artículo 123, fracción 12, que es, digamos, donde vive el Infonavit en la Constitución, es en esa fracción. Y lo que se proponen son varias cosas. La primera es precisamente que además de la actividad que hace hoy el Infonavit, que es el financiamiento a las personas, a los trabajadores para que puedan adquirir una vivienda, también se permite que el Infonavit pudiera invertir los recursos del fondo en la construcción de nueva vivienda. Entonces es una responsabilidad que le ponen al Infonavit. Y también se adiciona un derecho al trabajador. No solo es el derecho a adquirir una vivienda a través del crédito, sino es el derecho a poder acceder a una vivienda en arrendamiento y que este arrendamiento no exceda del 30% de su ingreso. Así está planteada la iniciativa. Y en tercer lugar, se establece que para cualquier actividad que haga el Infonavit, ya sea crédito, ya sea renta, ya sea la que sea que haga, se dé una preferencia a quien no tiene una propiedad y cotice por muchos años en el fondo, y por otro lado, que se evite que haya injerencias externas o incluso internas que puedan entorpecer el acceso al derecho a la vivienda del trabajador, ¿no? Entonces, estos son los elementos centrales de la reforma que propone el presidente y que adicionarían a lo que hoy hace el Infonavit, que no lo va a dejar de hacer, de aprobarse la reforma, va a seguir dando créditos, va a seguir impulsando toda la parte de financiamiento a la vivienda, pero se dotaría de nuevas capacidades para que pudiera construir y arrendar vivienda. Ahora, dentro de los 50 años que ya tiene de vida el Infonavit, según mis notas,
Estamos conversando con el director nacional de Infonavit, con Carlos Martínez. Hay, a la fecha, si me equivoco me corriges, 12.8 millones de créditos durante más de 50 años, pero existe un déficit pues cuantitativo de 8.2 millones de hogares. ¿Es correcta esta cifra, Carlos? Digo, lo hemos dicho en varios foros, incluso en el que estuvimos. La política de vivienda se divide en dos aspectos: en atender el rezago habitacional, que son las viviendas que ya existen y que están en condiciones precarias, que necesitan ser mejoradas, ampliadas o remodeladas. Todo eso pues ha sido muy importante este sexenio. De hecho, es por primera vez en 20 años se reduce el rezago habitacional en el país. Prácticamente 1 millón de familias salieron del rezago habitacional. Mientras que el déficit habitacional es cuántas viviendas faltan, ya sea porque hay familias que viven en una misma unidad de vivienda y miembros de la familia necesitan una porque creció la familia o lo que sea. El déficit de vivienda en este sexenio se redujo porcentualmente porque el déficit se mantuvo igual que en 2018, pero el parque de vivienda creció 3 millones. Entonces, porcentualmente representa menos el déficit de vivienda, pero es cierto que sigue existiendo. Entonces, pues esto es una herramienta adicional del Estado mexicano para combatir el déficit de vivienda en conjunto con las distintas políticas que hagan los gobiernos locales, municipales, federales. Dentro del documento que nos hicieron llegar, las facultades que tendría el Infonavit, hablando de esta propuesta de modificación a la Constitución, el Infonavit también puede ampliar, lo que comentas también, el alcance de la construcción de vivienda y tiene la finalidad de fortalecer la oferta de beneficios de las personas trabajadoras. Cuando hablamos de construcción de vivienda, el Infonavit, a lo largo de su historia, Carlos, pues llegan las constructoras, se hacen las viviendas, inclusive pues se presta también para vivienda ya construida, ¿no? Vivienda ya pues que ha sido, que ha tenido otros propietarios. Y aquí me quiero detener, ¿cómo funcionaría este esquema de construcción de vivienda? Bueno, pues obviamente primero se tendría que aprobar la reforma constitucional y se tendría que definir ya en la ley secundaria cómo funcionaría la construcción de vivienda. ¿Qué estamos pensando? Que el Infonavit puede intervenir de manera directa en la construcción, contrario a lo que sucedió en el pasado. Por ejemplo, cuando se fundó el Infonavit, incluso en Baja California, se construyó una de las primeras unidades habitacionales del Infonavit ahí en Río Tijuana, pero en esa época el Infonavit lo que hacía era mandar a construir, es decir, hacía un proyecto y alguien más lo hacía, ¿no? Ya sea un despacho de arquitectos, o alguna constructora privada. Eh, Creemos que es importante que esta facultad, el Infonavit también tenga la posibilidad de ejercerla de manera directa, es decir, que haya personal en el Infonavit que ponga un ladrillo sobre otro. Eso nunca ha sucedido en la historia, ¿No? ¿no? Entonces, pues digo, sería importante tener eso, pero se tendría que reglamentar ya en la reforma secundaria, porque obviamente, como sucede en cualquier reforma constitucional, primero se aprueba el cambio constitucional y después Correcto. se tienen que ajustar las leyes en la materia para hacer realidad u operable ese cambio constitucional. Así es. Sí, ahorita vamos a ver si podemos, Alberto, conseguir esas imágenes para que nuestra audiencia vea estas viviendas que hizo el Infonavit y que quedaron literalmente en una zona pues muy privilegiada. Ahorita tienen un alto valor, ¿no? Su plusvalía. Carlos, tú conoces muy bien la zona, aquí en Tijuana, ¿no? Las que están en la zona Río. Vamos a ver si podemos poner ahí esas viviendas. Y bueno, pues en caso de aprobarse esta iniciativa presidencial, el Infonavit retomaría su papel de constructora, que es lo que estamos comentando, que pues hay que modificar la ley de 1992 para limitar sus funciones. Y el tema, a ver, el tema del financiamiento, ¿cómo sería, Carlos? No sé si nos pudieras explicar. Bueno, o sea, el tema del financiamiento sería igual que hoy sucede, ¿no? Cualquier persona que requiera sacar un crédito se le daría, se le prestaría para comprar una vivienda que exista en el mercado. En el caso de la construcción, pues sería parte del costo operativo del instituto porque se construiría de manera directa. Así es. Ahora entremos a otro de los factores que apunta la reforma, que es el arrendamiento social.
Y bueno, en este esquema de arrendamiento proporcionados por el Infonavit, según el documento, México tiene un 16.4 de la vivienda en México son arrendadas, especialmente por hogares de ingresos medios y por población más joven. Y aquí me quiero detener porque todavía tenemos dentro de nuestro bono demográfico, Carlos, la población joven, pues ahorita pues lo vemos inclusive hasta en el tema, ahora que estábamos revisando la lista nominal electoral, pues son más de 40 millones, 20 millones de jóvenes los que estarían entre los 18 y los 30 años, que es cuando pudieran pensar en adquirir una vivienda o un arrendamiento social. Aquí me detengo para ver qué análisis han hecho ustedes dentro del interior del Infonavit. Bueno, en primer lugar, decir que, es curioso el Infonavit, el 45% de sus créditos son para menores de 30 años. O sea, hoy Infonavit es una institución que atiende primordialmente a los jóvenes, porque están concentrados el 45% entre los 22 y los 30 años, ¿no? Ahí está la mayor concentración de créditos De y todo lo créditos. demás se distribuye entre todas las edades, ¿no? Entonces es una institución que fundamentalmente atiende a jóvenes. Ahora, la ventaja de la renta social es que precisamente jóvenes que ingresan al mercado laboral eh, tienen poco ahorro o tienen un sueldo que en el momento en que ingresan a trabajar no les permite adquirir la vivienda que ellos quisieran. Entonces, lo que estamos pensando a través del arrendamiento social es que puedan o sea, acceder a una vivienda cerca de su centro de trabajo, que esta vivienda, la renta no podría exceder el 30% del salario, es decir, si un trabajador gana 10,000 pesos, la renta sería de 3,000 pesos o no podría exceder de los 3,000 pesos y podrían seguir acumulando ahorros en la cuenta de vivienda. Es decir, se está pensando en un esquema donde la cuenta de vivienda sea una garantía, se siga acumulando Correcto. el 5% patronal en la cuenta de vivienda y el 30% del salario se vaya a pagar la renta. Y con esto el trabajador podría seguir acumulando ahorros para después comprar esa misma vivienda después de 10 años, como marca la reforma constitucional, o incluso decir quiero comprar otra, pero durante estos años renté y me fue muy bien porque era una renta social, formal, que no está sujeto a cláusulas discriminatorias, esto es importante. Mucho del mercado de renta en todo el país sucede de forma informal, ¿no? Hay jóvenes que les piden que tengan un familiar con una escritura y sea su aval, o les Correcto. piden la renta en efectivo y no les dan factura. Es decir, hay una serie de problemáticas en el mercado de la renta que no sucederían a través de una renta social hecha por el Infonavit. Podrían utilizar su prestación de vivienda en vivienda y además no perderían la oportunidad de comprar una vivienda que así lo quisieran, ¿no? Entonces es una reforma pensada precisamente para quienes acceden inicialmente al mercado laboral, que a lo mejor se van a mudar de ciudad y que podrían conseguir, gracias a su cuenta de vivienda, pues la oportunidad de acceder a un departamento en renta. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a dejar aquí la entrega. Tengo que poner unos mensajes de nuestros patrocinadores y a nuestro regreso en el segundo bloque, el director general del Infonavit, Carlos Martínez, vamos a concluir este tema de la propuesta, los cambios de la Constitución que propone el presidente López Obrador en materia de vivienda. Así es de que no le cambie, con este tema volvemos.